no es solamente el arreglar una pieza de cerámica, que yo creo que arreglan muchos tipos de material. Consiste en, primero, reutilizar, no tanto se ha roto lo tiro, sino esta pieza de lo que sea, se ha roto y la vuelvo a introducir en mi vida con todas estas cicatrices que te dicen que esa pieza ha vivido y está viviendo y está viva y tiene una historia que contar. Y es como que la reciclas y además la reintegras otra vez en el ciclo. La vuelves a meter en el círculo de la vida de nuevo en vez de terminar en un contenedor. Tiene cierto grado filosófico y hasta cierto grado ecológico también. El kintsugi o kintsukuroi es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro. Forma parte de una filosofía que plantea que la rotura y reparaciones forman parte de la historia del objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse. Para hablarnos de esta técnica, hoy cuento, en este nuevo capítulo, con dos grandes amigos y ceramistas, Fernando y Carmen, o como todo el mundo los conoce, Yuki Ceramics. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. En el capítulo de hoy voy a cumplir con una promesa que hice en la última edición de V, en la que uno de vosotros me pedisteis un capítulo sobre kintsugi, y tengo la suerte de tener siempre cerca a mis grandes amigos Carmen y Fernando, y nos van a hablar hoy sobre kintsugi. Bienvenidos una vez más a este podcast, Carmen y Fernando. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? buenas. Esta va a ser una entrevista que va a dar guerra porque ¿sabes qué pasa? Que yo puedo hablar de ilustración, pero mi Carmen me tiene prohibido hablar de cerámica. Entonces, en las cosas, voy a intentar hablar de las pocas cosas que sí sé de kintsugi y no meterme en berenjenales, porque luego va a estar dándome aquí, Si no, van a sonar los castañazos. Ya le pego yo. Van a sonar los castañazos. Manu, te doy permiso, si quieres, por debajo de la mesa. Vamos a ir Vale. directo con la primera pregunta, y no puede ser que es un bonsai, sino que ¿qué es el kintsugi? ¿En qué consiste el kintsugi? Vale, bueno, pues mira, ¿Contestas tú o yo? kin es oro y tsugi viene a ser algo así como reparar, ¿vale? Entonces, evidentemente, la mezcla de los dos vocablos te viene a decir que es reparar con oro, ¿vale? Entonces, bueno, pues es esta técnica que nosotros conocemos, que no es solamente para el bonsai, sino que es de la cultura así de Japón y no sé si en más países es así como muy ancestral, pero bueno, allí, que sabes que la porcelana, todo tipo de cerámica, pues la arreglan y luego le dejan la cicatriz marcadita con oro, porque eso le da un carácter Pero y le no da solo una de historia cerámica. y un trasfondo a la pieza y lo que le ocurre a la Ya te pieza. puedo pegar. Vale, no, si tú me puedes pegar, pero que no suene mucho, que luego me humillan hasta no los es, peces. kintsugi no es solamente, yo creo que es un poco una filosofía, no es solamente el arreglar una pieza de cerámica, que yo creo que arreglan muchos tipos de material. Consiste en, primero, reutilizar, no tanto se ha roto lo tiro, sino esta pieza de lo que sea, se ha roto y la vuelvo a introducir en mi vida con todas estas cicatrices que te dicen que esa pieza ha vivido y está viviendo y está viva y tiene una historia que contar. Y es como que la reciclas y además la reintegras otra vez en el ciclo. La vuelves a meter y, en el círculo de la vida de nuevo en vez de terminar en un contenedor. Tiene cierto grado filosófico y hasta cierto grado ecológico también. Bueno, es una mezcla de las dos cosas, quizás. Bueno, Por lo menos vamos- lo entendemos nosotros. Vamos a dejar a un lado la parte filosófica del kintsugi y vamos a centrarnos un poco en las macetas, En la parte en la bonsai, parte ¿no? bonsai, Que ¿no? eso, claro. Entonces, directamente, ¿cómo se hace kintsugi? ¿Qué paso hay que dar? ¿Cómo hay que hacerlo? Vale, pues mira, ahí voy yo. Que pillo. Que a Fernando lo tengo que aprender. A ver, lo que yo utilizo no es kintsugi tradicional, ¿vale? Primero, porque creo que hacer kintsugi tradicional hoy en día en las macetas de bonsai creo que podría ser un atraso, y que me disculpe el que no esté de acuerdo, pero a mi forma de entender creo que hoy en día hay materiales más modernos, más rápidos y más eficientes, ¿vale? Como son en este caso las resinas epoxi, las soldaduras en frío, etc. Si utilizamos la Kaurushi, que sería la técnica tradicional, primero es muy difícil de conseguir una laca Kaurushi en nuestro país que sea buena, que sea de buena calidad. Se puede conseguir, pero el precio es muy elevado. Entonces, y luego a la hora de
de lo que es soldar esa pieza para que con la humedad del árbol y con toda la tensión que tiene que soportar no rompa, yo no sé cómo funciona la Lat-Kor-Usi. Entonces prefiero irme a un material que sí que conozco, que sé cuál es su resistencia, que técnicamente tiene una ficha técnica que te dice cuánto resiste, y entonces sé que esa pieza que yo estoy arreglando va a funcionar, ¿no? Y ahora te pego yo, porque él te ha dicho que cuáles son los pasos del kintsugi, no que cómo haces el kintsugi o no lo haces, sino el primer paso, coges la pieza, Sí, vas pobre, viendo, la claro, vas viendo más o menos cómo pega o no pega, Bueno, si, da igual. si se ha flexionado en el horno o Da no, igual, Fernando, le aclaramos tiro más que o lo- menos las líneas de las Da igual, grapas. aclaramos que lo que hacemos nosotros no es kintsugi tradicional, ¿vale? Es una mezcla occidental moderna. Sí, mezcla elementos Con un- tradicionales, claro, con es un que para acabado, explicar- claro, con un acabado ya, sí que con la Kor-Usi y oro de 24 quilates. Sí que es verdad que para explicar cómo hacemos Claro. el kintsugi ella tenía que hacer una introducción, porque es verdad que son elementos tradicionales del kintsugi mezclados con elementos modernos que hay ahora, materiales modernos, y al final es como que le pegas una evolución, ¿vale? Es como cuando Paco de Lucía metió el cajón flamenco, ¿no? Que eso no estaba, ¿no? Claro. Pues igual, aquí metes los Entonces, pegamentos de doble componente y otras cosas. Claro, ¿qué hay que hacer? Pasos a seguir. No es tan fácil como llegar, pegar la maceta con una resina epoxi que compras por ahí y listo, ¿vale? Hay que coger la pieza, lavarla muy bien, desengrasarla muy bien. Ahora tienes que, nosotros utilizamos cinta de carrocero, armarnos el puzzle y ver cómo encaja, porque hay veces que pasa, de hecho gente nos ha comentado y dice, joder, es que he intentado arreglar una pieza y cuando he ido a pegar la última no me entra. Digo, claro, es que primero tienes que armarte un poco el puzzle, decir, esta va en primer lugar, está en segundo, para que cuando vayas a meter la última pieza, todo encaje. Y a veces no encaja porque hay tensión dentro de la pieza, que solamente se manifiesta esa tensión. Todo es elástico, puede ser más o menos, pero al final evidentemente tiene cierto grado de elasticidad, y cuando se lleva al golpe y esa tensión se libera, nos hemos dado cuenta de que luego a veces cuando ya vas a casar todo, No hay pasa. piezas que es que te pongas como Sí, te pero pongas, eso- se nota el filillo, Claro, y hay pero que eso es- limarlo, quitarlo. Claro, pero eso es por las tensiones que coge en el horno. Cuando tú una pieza de cerámica, sea el material que sea, si es porcelana casi que peor, la metes en el horno, las bandejas del horno nunca son planas del todo. Es muy difícil que una bandeja de horno sea plana, entera. Entonces siempre esa pieza va a tender a un milimetrillo retorcerse un pelín. Son las piezas que vemos retorcidas, ¿no? Ujú. Las macetas que hay que están más retorcidillas. Si esas macetas se llevan un golpe, posiblemente van a liberar, como él dice, van a liberar esa tensión que las ha hecho retorcerse porque tú las has hecho planas, pero una vez que las has puesto en la bandeja, ha pillado la temperatura, se han movido un pelín. En el horno, cuando parten, van a ese milimetrillo, se va a notar. No van a liberar esa tensión y ya no es totalmente como tú la habías hecho, como tú la veías, sino cambia un pelín. Entonces ahí es muy difícil, con una maceta rota hay macetas que sí, que están genial y que se pegan súper bien y que luego no se nota nada, pero hay otras que sí que se queda un pequeño escalón que hay que intentar Que ahí tienes que disimular. meter el Dremel, disimularlo, y Disimularlo luego cuando como ya le pueda. metes encima la laca y el oro, pues ahí ya lo dejas Más o planito, menos lisito. da el pego. Claro, y ya lo dejas pues, bonito y sin el resalto. Pero que a veces ocurre, claro. tiene mucho curro. Primero hay que desengrasarla bien, hacerte todo el puzzle, numerar las piezas, saber cómo van a ir, dónde vas a meter cada grapa para que coja la mayor fuerza posible entre piezas, valorar todo esto y a partir de ahí empezar con A veces incluso te ocurre que por cómo está fracturado lo que te encuentras, te das cuenta de que para hacer un kintsugi tienes que hacer 3, ¿vale? Tienes que coger estos tienes que 3 ir por fragmentos bloques. para crear uno, más o menos. Todo esto consciente de que luego te encaje, ¿eh? Tienes que ir haciendo bloques. Que eso es como un poco empírico, eso te lo puedo contar aquí, ¿vale? Pero es más de ver, práctica, tal, ¿no? Claro. Entonces tienes que crear más o menos 3 fragmentos fáciles de pegar entre sí, porque tienes esta partida de tal manera que si tú ahora mismo intentas juntarla, es que se te caen las piezas, el fondo se te cae y no conecta y tal, y a veces No, tienes es que que hacer pues cuando- como 3 pequeños kintsugis o 2 para coger 2 piezas o 3 piezas fáciles, clac, y encajarlo todo, y ahora pegar, grapar y Cuando todo vas- eso. nosotros normalmente- A veces se hace por tramos. Claro, una vez que ya están los agujeros de las grapas y las ranuras hechas, que depende de qué maceta, medimos con un pie de rey cuánto mide la pared y cuánto tienes que introducir para que agarre todo el máximo sin pasarte, ¿no? Cuando ya tienes toda esta fase hecha, ahora con mucho cuidadico, claro, tienes que ir metiéndole lo que es la soldadura en frío, depende de qué material, utilizamos un tipo de resina distinta, epoxi, pero normalmente utilizamos alguna que sea muy, muy dura, que no sé si decir
Baba de caracol. Al que quiera que me pregunte. Baba de caracol. Al que quiera que me pregunte. No, hay mucha gente que me pregunta por privado y me dice, oye, ¿qué utilizas tal? Le contesto sin problema. Pero bueno, el que quiera que Así pregunte. de Bueno, sí, la verdad. Y el que llegue La hasta verdad el que punto del depende. podcast ya sabe la Claro, solución. que el que Hay quiera que pregunte. Hay que preguntar. Es que dependiendo de lo que vayas a hacer hay 3, 4, 5, 6 pegamentos distintos. O sea que, Claro. tampoco. Y una vez tampoco que vale eso uno ya para tienes todo. que apretarlo todo, meterle todas las grapas, que además normalmente las hacemos con cierta forma para que cuando entra, en vez de ser las patitas así rectas, así, un poco Son trapezidales. como una U, son como, Sí. como una grapa de grapadora que tiene cerradita. forma de U en ángulo recto y entonces se calcula evidentemente, se hacen esas dos perforaciones, tú compruebas que entra y una vez que tu grapa con forma de U ya has visto que entra bien, entonces le cierras las patitas hacia adentro para que cree una tensión y una fuerza que una la grieta fuerte, ¿no? Entonces, claro, si tú al trazado de esa grieta tienes, pues, por ejemplo, 3 grapas, pues entonces ya cuando la colocas en un lado, en otro y al centro, las propias grapas además están tirando hacia adentro. Y eso, bueno, al final todos los pocos hacen un mucho. Al final consigues Claro. pues que la maceta, cuando la tocas, mantenga la nota como Sí, un pero diapasón. también un es porque poquito. ahora, cuando ya está Claro. todo eso hecho y ya no sabes cómo poner las manos para no tocar la maceta con la mano llena de pegamento por todas partes. No, hombre. No, espera, no Al hombre, principio sí, no ¿eh? hombre, pero pasa, ¿eh? Al No hombre, principio pero, sí. pero tienes que tener cuidado, tienes que Ya tener sabes cuidado cómo hacerlo porque- para no terminar lleno de pegamento. que porque como no, se pero- seque luego la lías con una cuchilla Sí. ahí hasta que pelas eso, madre mía. Ya una vez que lo tienes todo, coges y entonces la cinchas. Dale, yo no sé, nosotros lo llamamos cincha, pero... Pues cinchar Sí, es que le cinchar pones es- una, claro, ponerle- cinchar, se pilla de con correas, presión, claro, con correas. de Claro, presión. claro, y entonces empiezas a apretar para que escupa lo más posible y que se quede lo más apretadica posible. Y además cuando lo vas escurriendo vas notando cómo va saliendo un cordoncillo por las grietas, que va luego se saliendo un tiene que ir cordoncillo limpiándolo de... otra vez y toda la pesca. Y nada, pasas un par de dicas, la cinchas. Y luego ya pues repasas a lo mejor donde... normalmente por donde estaba la cincha pues no has podido limpiar el pegamento perfectamente bien, entonces ya llegas con una cuchilla de afeitar, de esta, una cuchilla, Una y ya cuchilla. tú, Claro, lo pelas. ahora ya toca el trabajo fino, donde vas metiendo todas. Cuando una maceta se rompe, normalmente hay astillitas, hay lasquitas que no están. O bien no las has podido pegar porque son muy pequeñas y no merecen Suelen la venir en pena. el paquete. Sí, pero hay muchas veces que es que no merece la pena meterlas. Que al final, con el grosorcillo del pegamento, lo que hace es que se ve más que si le metes ahí orillo y ya está. Entonces lo que haces ahora ya es empezar a rellenar todos los huequitos, con toda la soldadura en frío, lijarlos un poquito para que no se note, dejarla toda entera, bien suavecita, y cuando ya está ya te lías con el Lacaurusi a pintar, y cuando ya la Lacaurusi tiene su grado de... Un poco seco pero un poco pegajoso todavía. No, que no esté pegajoso, porque si está pegajoso mal, pero que ya la tocas y ya no se te queda el dedo pegado. Entonces ya empezamos con el oro de 24 quilates en polvo. Que ahí a Fernando no dejo que toque. No, a mí no me deja que toque, pero la verdad es que yo prefiero no hacer eso. A mí se me da, lo de la grapa no se me da mal, lo del oro me cuesta más trabajo. Y entonces sí que es verdad que ella ya, dependiendo de lo que le interese, pues mete pan de oro Claro, o mete oro en polvo. Si son superficies muy grandes, ahí meto directamente la mina de pan de oro de 24 quilates que cubra. Y me parece más sencillo. Cuando son líneas no es el oro en polvo, que si quieres ahora te lo enseño. Pero es como súper delicado y ultra mega carísimo. Claro, Con lo cual, claro. eso hay que hacerlo con un cuidado pasmoso, con todas las ventanas cerradas, sin el aire acondicionado puesto, porque si no se vuela todo. Una cuchilla de Entonces, afeitar es súper gruesa comparada con el pan de oro. O sea, eso puede tener, yo qué sé, nanómetros, macho, no sé cuánto puede tener eso, pero es una cosa, una cuchilla de afeitar, la coges en la mano, ves el pan de oro al otro, lo tocas y dices, si esto es Aire. cero. En un Aire. periodo normal de kintsugi, ¿cuánto tiempo? Uf, bastante. Bastante, Bastante. además, ¿sabes qué Porque pasa? es largo, por lo que me habéis Sí, contado. Sí, pero- cortar el Largo, borde. Yo tampoco No. te sabría decir cuánto, pero acaba, dime. La No, pregunta. eso, que el proceso, por lo que habéis contado, Mira, es limpiar, normalmente el desengrasar, primer montar el día, puzzle, claro, grapar. justo. Claro. El primer día lo que hacemos es lavar la pieza entera y desengrasarla. Claro, le, Y das ahora con- esperas a que le se tienes que seque. cepillar las juntas, además, porque a veces la maceta no Viene se ha con usado. restos de tierra. Pero otras veces la maceta sí se ha usado y tiene material, pues ya te digo, polvo, carbonatos ahí de Restos de regar, tierracilla. que tú eso tienes que lijarlo bien para que luego tenga Lijarlo, ¿no? adherencia. Cuando se Sí, lija. pero me refiero a Sí, 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 cepillar, limpiarlo. ¿sabes? Ujú. Claro.
La dejas secar o bueno, mientras está ya más o menos sequilla y nos liamos con el puzzle. Y ese más o menos... Sí, Primer día es más o dejarla menos como secar. hacer un borrador del proyecto, coger las piezas, ver más o menos si encaja, si más o menos consideras que tiene tensión o no la tiene, que puedes acertar o te puedes encontrar con la tensión estructural esa que luego no te deja, te lo puedes encontrar al final, pero bueno, más o menos buscas a ver si te va a encajar todo bien, y luego también un poco en ese borrador de proyecto vas un poco calculando si se puede pegar todo del tirón, si te va a tocar, como te decía antes, hacer de repente como un par de kintsugis, pre-kintsugis previos para aunar todas las piezas. Y ahí más o menos te vas haciendo tú el proyecto de, bueno, ya sé que esta grieta tiene Hay tantas macetas grapas. que son muy facilonas Esta porque otra, vienen claro. en 3 trozos y entonces es más fácil. Y las pegas todas, luego le metes un par de dientes de oro en un par de calvitas que tienen por ahí que les falta un poquito de, Y a lo mejor de en un material. día, claro, te la has Claro. limpiado, esperas que se seque, pones todas las piezas, empiezas con las grapas y una vez que ya las has hecho todos los agujeritos de las grapas, es que hay macetas que han tenido tela, Hay macetas que han tenido tela que de han tenido grapas, tela la de verdad. trabajo de tirarte días haciendo grapas, haciendo agujeros y haciendo todas las grapicas a medida. Y hacer los Y- agujeros es complicado también. Eso también es, la verdad que se lleva bastante hacer los agujeros porque, bueno, no sé, ¿sabes? Se utiliza broca de diamante todo el rato con una perilla con agua para que la broca no se queme. Es que la broca, en cuanto que pierde el agua, ya por fricción se calienta. Y hay Y ya unas se colas, quema. unos pegamentos que tienen el polvo de diamante ahí pegado. Como se te caliente la broca, las has roto, claro. Ya la siguiente broca. Y ya vas haciendo los taladritos, uno, otro. y Con claro, tú mucho cuidadito imagínate- de no traspasar la pared. Claro, y lo tienes que hacer muy despacio. Si tienes, por ejemplo, que poner 15 grapas, pues son 30 taladros. Y súper Más despacito, la súper ranura. despacito, que para taladrar te puedes tirar un diante. Más la ranura de. Y la de ranura toda la también, grapa. el carril que tienes que hacer para luego meter Para empotrarla. la base, Para sí, que porque no hay que se- empotrarla, claro, porque si no se queda en plan Frankenstein, tú tienes que meter la grapa dentro, embutirla para que, Claro, porque para que no se ahora note. todos tenemos en mente una maceta arreglada de kintsugi que se ve perfectamente solo el cordoncito de oro de donde está la Pero eso unión. por dentro lleva. Pero por dentro lleva. Por claro. dentro es como si no hubiéramos roto un hueso y no han puesto clavos. Si le hace una Sí, radiografía. claro, por dentro. Está preciosa. Claro, por dentro tú ten en cuenta que tú tienes que acabar un carril con el Dremel, ¿vale? Y esto con la broca y con agua, tienes que un carril del punto A al punto B, que son las dos patas de la Ujú, grapa. de la grapa. Y entonces tienes que ir haciendo todo ese trabajo. Y la verdad que sí, y por detrás, si tú la miras, si la maceta no está en uso y no está plantada, porque si no, no lo ves, claro, dentro es como si le han dado puntos a alguien. Son las líneas de la cicatriz y puntos, sutura. Como se le añaban es una antiguamente. operación. Es una Claro, operación. antiguamente aquí se le añaban las. Se le añaban los fuentes, cántaros, se le añaban los todo cántaros, eso, se le claro. añaban todo, pues es Mm. muy parecido, pero un poco más. Sí, es más sofisticado, más pero sofisticado. al final es lo mismo. Pero Sí. Es prácticamente igual. ¿Existe el kintsugi perfecto? No. El kintsugi ya de base Por naturaleza, es imperfecto, busca la belleza de lo imperfecto, ¿no? Claro, por naturaleza no lo puede ser. Puedes hacer un trabajo muy bien hecho, claro que sí, perfecto en cuanto a que esté bien pegado, perfecto en cuanto a que te haya quedado el oro bonito y tal, pues puedes hacer un trabajo de decir, lo he bordado. Pero en sí, tú sabes que el kintsugi lo que busca es ese fallo, esa fractura, e incluso la voy a subrayar, la voy a destacar para que la veas con oro, además. ¿No? O sea, que te está subrayando el roto. Entonces, bueno, perfecto es un término que puede llevar un poco a Qué demasiadas nombre, ¿no? interpretaciones hablando de kintsugi. Pero bueno, hay algunas en las que lo bordas, hay otras en las que te cuesta mucho más trabajo hacerlo, ¿no? Hay macetas muy fáciles que dices, es que me ha quedado perfecta esta. Y la toco, ¡clon! Y parece un diapasón. Hay otras que, No, y luego por hay- cómo son, pues tampoco te dejan un sonido muy limpio. Claro. O hay otras que tienen, de repente no han partido, pero tienen pelos. Un pelo, no terminado de partir, y esa maceta tú la puedes pegar, la puedes dejar muy bien, pero por ejemplo no va a tener una solidez que se refleje, por ejemplo, en un sonido limpio, que tú sabes que eso, a ver, no es tampoco la panacea que suene limpio, pero sabes que te da más o menos una sensación de que la maceta es sólida, ¿no? Entonces hay ciertas cosillas que, bueno, la puedes dejar muy bien. Sí, hemos hecho trabajos que la verdad que se disfrutan y no los llamaría perfectos, pero con que estén guay, está bien. Dale. Yo tenía que ir a apuntar una pregunta de cuál es la pieza que más os ha gustado o la que más os ha costado. En las dos, vamos a preguntar por las dos. ¿Cuál es la que más habéis disfrutado arreglándola y habéis tenido un resultado que habéis dicho, oye, ha merecido la pena? Pues mira, una que disfruté mucho fue esta de Rubén Ciezar que se fue a la Trofe. Esa era la primera maceta grande, yo creo que nos Sí, entró. la primera maceta grande que entró. Así es tan verdad. grande.
Y yo decía, wow, ¿cómo cojo yo esto? Que vimos la Ahora- maceta antes de que nos llegase, la vimos en Facebook porque se le había partido del árbol y la vimos en Facebook, anda, mira, tal, la maceta. Y eso, y te llega, o sea, la vives incluso desde antes de recibirla, ¿no? Y dices, Claro. que esa Y ropa otra, tal y y otra cual. que disfruté Y mucho nos también, fuimos que me pareció contando muy bonita, es una que tiene John Mora, si no me equivoco. Sí, ¿Es pero tú te ovalada? refieres a esa ovalada que Xavier la utilizó para poner un árbol, le dieron un premio, no sé si te acuerdas de No, esa. esa era de John Mora. Esa era de Creo- John Mora, yo pero, creo que sí. pero la montó Xavier. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, Si no, que alguien me corrija. la ovalada, si no me equivoco, Xavier montó un árbol en ella. Yo creo que era de John. Y además creo que se llevó un premio luego. Claro, por eso, se llevó un premio. Pero Algo bueno, sí, la no, estamos no. liando y aquí ahora nos escucharán y dirán, no, Esa no, esto maceta fue así, ya está. También la disfruté. No sé, es que yo creo que disfrutas con cada maceta, al ser distintas, las vas disfrutando. No hay. O sea, hay macetas que de repente, por complejas, ¿no? Y te suponen un reto, las disfrutas mucho. De todas aprendes Luego hay cosas otras nuevas, que, además. claro, luego hay otras que las disfrutas por bonitas, porque recuerdo una que le hicimos también una que le hice a un hombre que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero que era un vaso así en azul de porcelana precioso, y esa se quedó con una línea fina, que es que pasaba en la mano y no se notaba Me nada. acuerdo de esa maceta, no sé quién era el chico, pero sí Eso me no era acuerdo. Grapey. Claro. No me acuerdo exactamente de quién era, pero esa quedó súper bonita, que la veías y decías, qué limpia. Pues aprendes de todas, entonces disfrutarlas también es verdad que, bueno, es complicado responder. Yo, por ejemplo, estuve ayudando, porque yo soy el aprendiz y el machaca aquí, y estuve ayudando en una de tu amigo Gaby, que era redonda, pero de esas que nosotros llamamos de tambor, que tiene tachuelas por ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces en esa, por ejemplo, una cosa que me gustó fue que había una parte que venía muy fracturada y había unas grapas que si las ponías se iban a ver. Entonces las piezas las vacié por dentro y le metí un alambre injertado por dentro, o sea que llevaba una prótesis por ahí que unía alambre. todas las piezas, un alambre, Un alambre es una varilla de acero. una varilla de acero galvanizado, que yo lo llamo un No, alambre, eso era una de varilla de acero. acero galvanizado de 4, de 5 milímetros y le metí No, ahí tenía tanto. sí, Son de está 2,4, ahí, Mari Carmen. creo. Está ahí. Bueno, total, que en el hueco, pues total, que aprendes a darle solidez de otras maneras. Es decir, oye, mira, pues puedo meterle aquí una patita y lo pego, no se ve la grapa, porque justo está en una esquina en la que es muy comprometido mostrar la grapa porque lo dejaría mal, pero es que lo dejo como un peñón duro, ¿no? Y entonces de repente, pues sí, hay cosas que las disfrutas un montón, Sí. y además porque te enseñan. Y luego está esa Yamafusa, que luego te la enseño, que te estaba comentando, que tiene más grapas, madre mía, me parece eso, pues yo qué sé, venía sin esto total, la maceta, ¿no? Y Claro, poco a ya poco la no estamos disfrutas reviviendo. mucho. Mira, esto te voy a enseñar. Y poco a poco la estamos reviviendo y va saliendo. Aunque Y nadie ha la tenido, puede ver. aunque nadie la puede ver, y ha Mira, tenido yo con esta sus disfruto un complicaciones, pero va muy bien. Luego le haré alguna Esa- foto, esa haré alguna foto, amarillita- la iré subiendo a Para lo la largo portada del podcast, para por la lo gente menos las que se vaya- vea, claro. Las vaya viendo y las vaya conociendo. Claro, no le Pero metimos son- grapas por dentro porque esa es súper fina de Claro. porcelana, es imposible. Claro. Pero lo que es con la parte del oro me quedé muy contenta. Nos ha quedado así como muy finita y muy. Ahora, tocando la maceta, os voy a aprovechar para hacer otra pregunta, porque vemos trabajos de Kintsugi que prácticamente el oro es inapreciable, está perfectamente incrustado en la grieta y incluso si lo tocas no se nota. ¿En relieve te refieres? Y luego hay otras que sí se nota en relieve, algunos incluso de una manera un poco más vasta. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? puede hacer con algunas, te lo permite más que con otras. En algunas las puedes dejar, de hecho hay gente que le gusta que se quede muy planito, gente que le gusta que tenga un pelín de relieve. El De hecho hay una por ahí que claro. no tiene prácticamente nada de relieve. Pero sí que te encuentras materiales que te permiten más, como que absorben un poco más la laca urusi, ¿no? Y entonces te permite que sea bastante más planito. Y hay otras, como es este caso, por ejemplo, que es que no absorbe y al final se queda algo, cuando lo tocas se queda algo. Se nota un poquito el cordón al tacto, claro. Claro, ¿que lo puedes dejar más fino? Sí, pero a mí en este caso me gustaba así. A mí me gustaba así, no sé decirte por qué. Pero hay Está en otras un que punto no se intermedio tocan. entre relieve y no relieve. Tiene un toque que no se ve, pero si tú le vas pasando el dedo sientes el cordón por aquí. Y bueno, no sé, yo creo que tiene cierto grado como de Mira, tolerancia por ejemplo, no. muy aceptable, ¿no? En el que sencillamente, bueno, pues si tiene un poquito y lo Esta tocas, no, pues esta la tocas y no. Tiene Me nada encanta de- hacer este podcast con vosotros porque el poder hacerlo con vosotros es una conversación mucho más fluida que normalmente cuando grabo un estudio, pero es que qué pena no estar grabando que aquí de Que haya un poquito de brillo, porque ¿verdad? maceta, me están sacando maceta aquí y yo estoy como un niño chico viendo macetas por todos lados. por lo menos que puedas ir sacando alguna Obviamente, fotillo, ¿verdad? Pero está mira, muy eso. chula, Claro. está
muy, Claro. muy bien conseguida. Y ves, Claro, por esto es lo dentro que te tiene... decía lo de la grapa. por Si dentro pasas tiene la mano, sí, no sí, se sí, nota. toda la cicatriz. Y os pregunto, ¿hay algún truco, hablando ya que estamos hablando de oro, ¿hay algún truco de oro a la hora de hacer el kintsugi? Sí, Pues ahora tú hay eso contesta hay tú. uno que es súper importante, que es la paciencia. La paciencia. Tener un cuidado. Claro, porque por ejemplo uno de los problemas que hay si se hace con la kaurushi es que la kaurushi hasta que se cura y se queda bien dura, pueden pasar semanas. Depende de la humedad. Anda, eso te diría no. que algún mesecito largo. Oye, También. y el kintsugi este O sea, hasta que le de... puedes pasar la uña y no te lo llevas, que al final no deja de ser una película que le has puesto encima. Ajá. Entonces, hasta que se queda eso bien soldado, cuesta. Ah, mira, te estás sacando Aquí el- tenemos la Yamafusa que estuvo tan accidentada. fíjate. Luego os sacaré fotos de todas las macetas que me están enseñando y la... Esto parece la un compartiré. mapa político de Esta, los, la verdad que es parece un mapa político de los países de algún continente de por ahí que no sabemos cuál es. Pues mira, fíjate toda la geopolítica de Yamafusaland. La verdad que la maceta no merece porque la calidad Tiene de esta de todo. Yamafusa es preciosa. Y bueno, yo os quiero preguntar, Hay otras arregladas que no llevan oro, porque a lo mejor lo que llevan es que llevan alguna grieta de estas que se han hecho y no llegan a partirse. Entonces te dicen, no le metas oro, solamente que no se vaya a partir más. Cosas y la así, o sea técnica que- esta de mezclar el polvo de oro que se suele vender más... Hay un polvo de oro que no llega a ser de 24 sucedáneo. grades, sucedáneo. Sí, hay sucedáneos también. Mezclarlo con el epoxi y directamente aplicarlo. Ese kintsugi de andar por casa. Es de andar por Es de andar por casa. Es de andar claro. por casa Claro, total. de andar la por, verdad. por casa, pero en bata y rulo, vamos, Sí, en la cabeza. claro. Y con las pantuflas. Eso es como agarrar el octite o el superglue. Es que son cosas. Es que no valen ni para el rato. No valen ni para el primer ratito. A ver, el para superglue, el practicar, octite. a ver. Sí, Tiene su- pero para que tú puedas. la Tiene su verdad es que- función. Claro, tiene su función. Cuando tú tienes una maceta que no tiene tampoco un valor muy alto y te apetece probar a arreglarla sin gastarte mucho dinerillo, pues oye, está muy bien. El resultado es aparente. Yo qué sé, tiene su Sí, finalidad. pero la solidez como para que tú puedas plantar ahí, La- eso ya es otra cosa. Eso sí, la solidez para arreglarlo de esa manera, pues yo no sé. Yo creo que Claro. te da más un objeto decorativo y te lleva la satisfacción de algo que has arreglado tú, ¿no? Y se queda muy bonita. Y la dejas en la vitrina y no metes nada adentro, porque en cuanto que tengas una raíz Claro. que tire ahí un poquito, eso se parte el octite, superglue, eso te lo parte. te hace Claro, polvo. y ya las que se mezclan directamente el oro con la resina, a mí personalmente me parece un charrillo, pero bueno, que entiendo que para practicar, pues oye, está guay. Y ya para acabar el podcast, os he preguntado cuál ha sido la maceta que más os ha gustado arreglar. Ahora, ¿cuál Esa ha la tengo sido, clarísima, cuál ha sido clarísima. la que más quebraderos de cabeza os ha dado, Esa la la tengo que recordáis con clarísima. menos cariño? No, la recuerdo con mucho cariño, fíjate. Ya, La recuerdo con mucho cariño, porque esa es una maceta que me dejó Germán Gómez para arreglar yo creo que era la primera que arreglaba así en serio. La primera que arreglabas grande, habías arreglado macetas, pero grande y de valor era Y la primera primera que así en pillabas. serio y de repente las manos me hacían así y me temblaba. Lo que tengo que coger aquí. Además me acuerdo que íbamos a ir a Valencia. Yo no recuerdo al autor, pero el sello tenía una hoja de ginkgo. De eso sí me acuerdo, pero del autor no me acuerdo. Germán lo Sí, tiene que no, saber, no lo evidentemente. recuerdo yo ahora mismo tampoco. Pero esa sí que me costó porque no teníamos tampoco, estaba muy logrado en los tiempos de secado ni los tiempos de tal. Y me acuerdo que cogimos una resina epoxi que te dejaba muy poco tiempo de trabajo. Así que había que trabajar muy rápido. Y yo decía, madre mía, que se me seque que no me da tiempo. Nada menos quedó. Las grapas que metimos. No utilicéis Nural 27, por favor. No. Ese, Eso sí. ese no es. Ese sí lo decimos rápido. Nural 27, no, por No lo favor. uséis, que se pone duro en un momento y ya no te deja A trabajar. ver, para rellenar pequeñas oquedades que hayan quedado por ahí, pequeñas lascas, sí, funciona muy bien. Para terminaciones, sí. Pero lo que es para pegar macetas, no. Ni se os ocurre. No. Total. Que luego llegó la hora de poner las grapas y todo aquello. Igual, yo decía, madre mía. Claro, no teníamos controlado todavía el tema de qué brocas funcionan bien, qué brocas funcionan mal. Total, que las brocas que teníamos, con mucha agua y mucho trabajo, y yo creo que tú hiciste unas cuantas. Yo hice unas cuantas, sí. Hiciste unas cuantas, Hice unas cuantas sí, sí. brocas y unos cuantos agujeros. Claro, yo decía, Fernando, no puedo. Esto está durísimo. Está durísimo, no puedo. Con una broca de tungsteno, eso estamos con una broca de tungsteno de las que tienen puntas así como de Sí. flecha y eso costaba lo más grande.
Sí, Sí, y sí, conseguimos hacerle las grapas, no las embutimos, porque aquello en ese momento me pareció imposible. Claro, Germán más o menos me explicó cómo lo hacía él, pero en el momento que puse con su maceta era como, esto es muy complicado. Pero me sirvió para saber cómo tenía que hacerlo bien para la siguiente. Ahora esa maceta quedó como una piedra, eso sí, ¿eh? Sí. La maceta quedó como una piedra. Ahí puedes plantar un meteorito si Sí, quieres, eso que sí, no sí, pasa sí. nada. Eso es... wow. Por fuera quedó bonita también. Sí. Por dentro igual. Y ahora ya Pero- sí, para finalizar, un consejo cada uno. Un consejo al que esté escuchando el podcast y que quiera empezar a hacer kintsugi. Que se lancen. Que se lancen, que yo creo que es una cosa muy, muy bonita y además... Muy relajante, te distraes. Sí, claro no, que sí. y que además es muy gratificante porque cuando ves una cosa que está rota, que la vas a tirar a la basura y de repente vuelve a cobrar vida, y no solo que ha cobrado vida, sino que encima la has puesto más bonita si cabe, ¿no? Con, ya sea oro de verdad o oro del de andar por casa, ¿no? Pero yo creo que la satisfacción de tener algo que has arreglado tú y que ya sea más funcional o menos funcional, le das un uso, ya a mí me parece una cosa muy gratificante. Mi consejo también es verdad, sí, yo creo que es un poco el mismo tírate, porque además sabes qué pasa, que para poder darte... Es que un buen consejo sencillamente es que te metas porque es un conocimiento que aprendes en el terreno de juego, en las 3 dimensiones de estar tú aquí tocando, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo sería ten cuidado, planifícalo, piensa Sí, primero eso sí. cómo lo vas a pegar, date cuenta de que va a coincidir o no va a coincidir. Pero todo eso ya lo hemos dicho. Claro, lo hemos ten dicho, cuidado un poquito en eso. Que echen para atrás y escuchen de nuevo. Claro, y el consejo básicamente sería que te armes un pequeño plan de actuación. Primero. Sí. Eso sí, que analices un poco, que hagas un pequeño plan de actuación, que dejes toda la superficie muy limpias antes de pegar y luego pon mucho cuidadito. Y si se mancha, no te preocupes, déjalo ahí, que se seque y luego lo quitas con una cuchilla. Bueno, no te pongas a borrar. Eso, que la lías eso sí parda. es una esmaltada, guapo, porque si no es una esmaltada, eso no Hostia, funciona, la ¿eh? Es limpieza más verdad, difícil. como sea de barro Depende ya puedes, mucho de si es como sea de enmarcada o barro ya puedes enmarcada. limpiarla rápido, sí. Claro. Claro. Como sean acabadas así de barro ya la puedes limpiar rápido que la lías, es verdad. Claro, claro. Pero en porcelana la afeitas con una cuchillita, tú dejas ahí el pegote que no pasa nada. Sí, eso sí. Pero bueno, que si alguien tiene alguna duda, yo a mí... Hay un Instagram y se nos puede hablar. Sí, por ahí. un Facebook o lo que sea, y el que me conoce sabe que yo no tengo ningún secreto para esas cosas. Me da mucho coraje los secretos. Carmen, En cuanto a la Fernando, Fernando, muchísimas Carmen, gracias. Manu. Muchísimas gracias por volver a abrirme las puertas de vuestro estudio, por volver a contarme con pelos y señales todo lo que hay detrás de lo que os he preguntado, en este caso el kintsugi. Y nada, os dejaré a todos los oyentes en la descripción del capítulo el contacto de ellos, que seguro que todos lo conocéis ya, pero bueno, si alguien tiene alguna duda y quiere ponerse en contacto con ellos, ya sabéis que contestan siempre y que lo hacen con una sonrisa. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a visitarnos un ratito. Sí, muchas gracias a ti, Manu. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.